Amigos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenidos hoy a Caretas Digital. Seguimos en nuestra búsqueda de una ruta de evacuación, como lo proponía la última edición impresa de Caretas, ruta de evacuación en medio pues, de circunstancias indudablemente críticas, dramáticas. Esto pasa por una salida del presidente de la República, pasa por una salida de presidente y vicepresidenta, pasa por un adelanto de elecciones. ¿Quién estaría a cargo de ese adelanto de elecciones? Pasa de repente por algún tipo de milagro y de iluminación y que se pueda seguir con el devenir de la gestión actual, por donde pasa una ruta de evacuación que por supuesto sea constitucional y democrática. Vamos a conversar con Adriana Tudela, congresista de Avanza País, que por cierto en los últimos días ha tenido tweets bastante interesantes con respecto a, aventuramos, cuál sería esa ruta de evacuación. Para empezar, ella dice que si hubieran elecciones, tendrían que ser elecciones generales. En realidad, como se interpreta de una lectura, digamos, estándar, lógica de la Constitución, a propósito de este último audio que se propaló de la presidenta del Congreso, que es una teoría esta de lectura del artículo 115 que viene dando vueltas también hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo alcanzar? ¿Cómo alcanzar una ruta de salida? Vamos a preguntárselo primero a la congresista Adriana Tudela, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos hoy en Caretas. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo está? Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde va la ruta de evacuación desde su perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva, sigo pensando que la vacancia por incapacidad moral es la salida lógica, es la salida constitucional y es la salida que digamos, mejor preserva nuestras instituciones, ¿no? Porque finalmente hay predictibilidad y es una figura que está contemplada en la Constitución justamente para situaciones como la que estamos atravesando. En relación al adelanto de elecciones, yo he señalado que creo que, digamos, si llegado a cierto punto no hay otra salida posible, es una medida que yo apoyaría y señalé que creo que deben ser generales, porque más allá del debate constitucional, que creo que es un debate que está abierto porque la Constitución no lo señala expresamente, eh, creo que, digamos, no sería políticamente viable simplemente adelantar las elecciones presidenciales y mantener al Congreso, principalmente creo por el mal desempeño que hemos tenido nosotros en cuanto a nuestro rol de ser contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Creo que en eso hemos fallado. Yo siempre he hecho mucha autocrítica en ese sentido, porque creo que en muchas ocasiones ha habido una oposición más bien discursiva y no una oposición real que se haya traducido en mecanismos y censuras digamos, sanciones políticas reales. Y por lo tanto, esa es mi postura respecto al adelanto de elecciones, ¿no? Pero creo que es importante ponderar, creo que es importante tomar en cuenta los efectos a futuro que pueden tener las distintas salidas a la crisis. El adelanto de elecciones es una medida bastante popular, nuevamente porque, digamos, el Congreso tampoco ha cumplido a cabalidad su rol de contrapeso, pero es importante poder ver las consecuencias que esto podría traer a futuro, ¿no? Es finalmente una reforma constitucional con nombre propio para el caso en concreto, que también genera un nivel de incertidumbre y de inestabilidad gigantesco, ¿no? Y creo que eso es algo que no podemos perder de vista. Bien, ahora, entonces, regresando a la primera posibilidad, una posibilidad de vacancia o de relevo constitucional del presidente de la República, muchos han señalado de la dificultad que hay para llegar a esos 87 votos. En los últimos días hemos estado conversando no solamente con colegas suyos, sino con constitucionalistas, por ejemplo, como Alberto Borea, que conoce muy bien la figura de vacancia, porque él hizo la defensa de Kuczynski en su momento. Y claro, Borea abre la ventana de la infracción constitucional en términos de algo, digamos, más viable, más posible, y pone muchos ejemplos, ¿no? O sea, uno de ellos, por ejemplo, es la esperpéntica selección de ministros, ¿no? Recurrente, además, ¿no? Que para él, por ejemplo, podría configurar una infracción constitucional. Y hay otros argumentos. Y claro, para una infracción constitucional se requiere sencillamente de mayoría absoluta, entiendo, de 66 votos. Se está conversando sobre esa posibilidad, es decir, una infracción constitucional que congele la gestión del señor Castillo y avanzar en esa sucesión constitucional por el momento. ¿Sería viable? ¿Más viable en todo caso? Bueno, yo creo que esa es una alternativa que debemos evaluar. Hasta el momento, que yo sepa, no es algo que se haya conversado, digamos, entre las distintas fuerzas políticas. Hay una acusación constitucional contra el presidente en la subcomisión de acusaciones constitucionales que tendrá que seguir su curso también. Pero nuevamente, digamos, es una posibilidad más que también podríamos discutir, pero
yo personalmente considero que, digamos, lo más acotado, lo más apegado a la Constitución es la figura de la vacancia más que la figura de la infracción constitucional. ¿Qué tan cerca estamos de los 87 votos, de los 2/3? Bueno, creo que la dificultad está en que necesitaríamos algunos votos de quienes hoy operan como bancadas oficialistas, ¿no? Y digamos, la verdadera dificultad está ahí. Que son básicamente por el lado de APP, por el lado de Acción Popular, sin duda. No, digamos, incluso si tuviéramos todos los votos de Acción Popular, Perú Libres digamos, y para poder alrededores. llegar a los 87 votos, requeriríamos que bancadas como Perú Libre o el Bloque Magisterial o Perú Democrático, digamos, también algunos votos de ahí. Ahora, eso implica entonces, a ver, por hacer realmente una negociación política en torno a la transición y a lo que sería la posibilidad entonces, entiendo yo, de que la vicepresidenta Boluarte asuma la presidencia de la República. Esa ventana es posible abrirla también, porque claro, poco se sabe también de la vicepresidenta, ¿verdad? Y no parece haber ella hecho esfuerzos por tender puentes. De repente, pensemos bien, es no caer en el síndrome Vizcarra, ¿no? Entonces ella no quiere ser vista como tal, pero claro, esta tortilla no se va a cocinar sin romper huevos, ¿no? ¿Hay una posibilidad de establecer una especie de diálogo con ese sector? Bueno, más allá, digamos, de establecer diálogo, finalmente la Constitución es clarísima a la hora de señalar cuál es el orden de sucesión en caso de una vacancia, ¿no? Entonces, digamos, más allá de que la vicepresidenta tiene una acusación constitucional en su contra, que eso tendrá que seguir su curso y tendrá que ser determinado en la subcomisión, finalmente quien debería suceder a Pedro Castillo es Dina Boluarte, ¿no? Eso es lo que señala la Constitución. Y, digamos, en caso eso suceda, creo que, digamos, ella debería asumir la presidencia, desde mi punto de vista, de manera transicional, porque no creo tampoco que sea viable ni sostenible que ella, digamos, asuma la presidencia hasta los 2026. Definitivamente tendríamos que recurrir a elecciones, pero nuevamente creo que el adelanto de elecciones por sí mismo no va a solucionar ningún problema, ¿no? Básicamente vamos a volver a tirar los mismos dados que ya tiramos hace un año. Entonces, el resultado podría ser igual, podría ser peor, podría ser mejor también, pero es abrir una puerta peligrosa. Entonces, creo que es importante impulsar ciertas reformas políticas que generen, digamos, por lo menos un mejor enfoque o ciertas soluciones hacia algunos problemas de fondo. ¿Cuáles serían las reformas esenciales? Porque sí he visto que usted propone esas reformas electorales, lo cual es muy importante, porque claro, son bancadas de repente ni siquiera son bancadas, como los morados que insisten en el tema de las reformas electorales, y entonces ellos tienen mucha resistencia. Es interesante que ustedes de Avanza País lo propongan. ¿Cuáles son esas reformas esenciales que tendríamos que alcanzar como consenso para poder llegar a una mejor situación, para cruzar este trágico puente? Sí, bueno, ya se ha empezado, iniciado el debate respecto a la bicameralidad y ya hay un dictamen aprobado en Constitución. Creo que esa es una reforma que definitivamente teníamos pendiente, y yo he planteado adicionalmente a eso 3 reformas que yo considero que son esenciales. La primera de ellas es la posibilidad de renovar al Congreso de manera más frecuente, ¿no? Creo que es necesario acortar el periodo parlamentario. Si es que se aprueba la bicameralidad, creo que es necesario cortar el periodo de la Cámara de Diputados y permitirle a la ciudadanía poder evaluar el trabajo con reelección, poder evaluar el trabajo de los congresistas y, digamos, cada 2 años y medio decidir, digamos, si el congresista lo está haciendo bien, poder reelegirlo por 2 años y medio más, y si lo está haciendo mal, poder reemplazarlo por una persona que lo haga mejor, ¿no? Pero creo que es necesario generar... por tercios o por mitades, ¿verdad? Sería una renovación por tercios o por mitades. Mi propuesta es una renovación total, es decir, acortar el periodo parlamentario. Pero, digamos, esto tiene que ser sometido a debate, a consensos, y también podría, digamos, llegarse a una fórmula en la cual la renovación se da por mitades o por tercios, y yo personalmente creo que tiene que ser completa la renovación. Interesante. ¿Cuál otra? Sí. También una reforma para cambiar nuestro sistema de elección de congresistas, de parlamentarios. Creo que deberíamos dejar atrás el sistema de listas parlamentarias y pasar a tener un sistema de elección uninominal en circunscripciones mucho más pequeñas. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el problema de Lima, que es
un solo distrito electoral de 8 millones de personas que elige a 33 representantes, y eso genera una distancia abismal entre el representante y el ciudadano que nos está generando estos problemas de falta de legitimidad y de falta de institucionalidad, ¿no? Creo que tenemos que hacer esfuerzos por acercar a las autoridades a la ciudadanía y restablecer el vínculo de representación que se ha venido perdiendo durante los últimos años. Perfecto. Entonces, bueno, ¿y usted cree que estas 2 o 3 reformas en realidad tienen posibilidad de consenso en el actual Congreso? Porque sería importante establecer una agenda de transición, por decirlo así, ¿no? Es una agenda ante esta situación, bueno, ¿a qué se compromete el Parlamento y a qué puede llegar? Yo creo que sí, creo que los Eh, consensos se van construyendo en la medida en que va avanzando el debate también, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos establecer una agenda mínima de reformas políticas para poder, por lo menos, empezar a ver algún tipo de resultado distinto, ¿no? Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, que es poner parches por exacto. todos lados y buscar la salida fácil, la salida rápida a los problemas, vamos a seguir encontrando los mismos resultados, ¿no? No podemos Ujú. pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Y es importante empezar a tener miradas un poco más de fondo y más de largo plazo y no aprobar, incluso para la salida de la crisis, ¿no? Ujú. Encontrar la salida más fácil, poner parches, porque eso siempre nos pasa factura a futuro. ¿Cómo observa, Adriana, la polarización, la supuesta polarización actual en la cual está sumido el país? Pareciera que no solamente es una gestión, digamos, como la que pocas veces hemos visto, ¿no? Del presidente de la República, está la impopularidad del Congreso como tal que usted ha tocado, pero hay también este tema entre derechas, izquierdas, este señalamiento a lo que se llaman los caviares, etcétera, etcétera, que de alguna manera pareciera, más allá de las diferencias políticas, impide como que llegar a objetivos más o menos comunes, ¿no? O sea, ahora es claro que, para empezar, me parece, mi humilde entender, que el Ejecutivo no va para ningún lado, pero ese no parece ser un objetivo, digamos, común, compartido, prioritario. ¿Cómo observa usted esa parte del debate que parece que nos estuviera entrampados? ¿Te refieres a la polarización, A la digamos? polarización, exacto. O sea, uno ve, pareciera no sé, que sectores como el que, por ejemplo, por decir una cosa, que representa Sagasti, que ahora tienen 3 congresistas, fuera tan enemigo como Castillo para algunos sectores de la derecha. No hablo necesariamente de su bancada, por supuesto, pero eso al menos desde la lectura mediática comienza a nublar, digo, las prioridades, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo de observa acuerdo. esa parte? Y digamos, ya que mencionas el caso de los morados, ¿no? Yo creo que, Uh digamos, si bien nosotros encontramos muchas coincidencias en ciertas ocasiones, creo que yo entiendo la crítica, ¿no? Porque -huh, finalmente han otorgado la confianza a la mayoría de gabinetes, no han apoyado las 2 vacancias que se han presentado hasta ahora, sin embargo, digamos, son muy rápidos a la hora de promover el adelanto de elecciones. -huh, Entonces, digamos, yo entiendo un poco las sospechas que generan un poco, digamos, estas -huh, actitudes que -huh, uno las analiza, digamos, no parecen ser muy consecuentes, ¿no? Pero estoy de -huh, acuerdo contigo en que en este momento debemos encontrar los puntos en común, los puntos de -huh, consenso y lograr el objetivo mayor, ¿no? Que finalmente -huh, salir de -huh. esta crisis. Creo que en este momento tenemos que encontrar los puntos que tenemos en común, unirnos, salir de la crisis y ya luego podremos, digamos, resolver nuestros problemas entre nosotros, ¿no? Pero creo que tenemos que asegurar que haya una democracia, que hayan instituciones para poder resolver nuestros problemas en democracia y con instituciones sólidas. Si nosotros Para, permitimos que eso se -huh. destruya, digamos, no hay posibilidad de solución. De acuerdo. Para ir terminando, cuando hablamos de esta aparente dispersión política, de esta cantidad de bancadas y de esta necesidad de renovación de liderazgos, usted representa una nueva generación en el Congreso. ¿Cómo se definiría ahora mismo? O sea, a usted, a su bancada, me imagino que va, por supuesto, a continuar en Avanza País, entiendo que eso va a ser así. Eh, ¿A qué electorado se va a dirigir su línea política, por ejemplo, si hubiera una elección el próximo año o el subsiguiente? ¿Cuál es el electorado de Adriana Tudela? Bueno, yo en realidad propongo ciertas ideas y defiendo ciertos principios, ¿no? Yo Uh-huh, creo en la libertad económica, en la libertad política, en la libertad personal.
Creo que debemos defender los principios que sostienen a nuestra democracia, la separación de poderes y sobre todo que el poder se tiene que ejercer dentro de ciertos límites, y para eso está la Constitución. Por eso es tan importante defender la Constitución, porque es la única garantía que tenemos de que nuestras libertades y nuestros derechos se vean respetadas y garantizadas. Y eso es lo que yo defiendo, y quienes crean en lo mismo que yo, digamos, será quienes decidan o no otorgarme su confianza a través del voto, ¿no? Pero finalmente el electorado, digamos, se define en función a las coincidencias respecto a ciertas ideas y a la defensa de ciertos principios, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que te podría dar respecto a eso. Pero usted nos podría decir entonces que una derecha, no sé si se corresponde, pero una derecha liberal, sí. una derecha liberal en todo sentido. O sea, no es una derecha, digamos, liberal para lo económico y conservadora de repente para lo social, que también se está viendo mucho ahora. Sí, bueno, yo personalmente, digamos, tengo algunas posturas que podrían ser más conservadoras, otras que podrían ser más liberales. No creo que a veces encasillarse al 100% en uno u otro es Por supuesto, es parte del problema. Pero, digamos, yo soy muy clara a la hora de señalar que soy de derecha. Muy bien. Muchas gracias, Adriana Tudela, por esta conversación. Muy interesante. Ojalá que estas vías, ¿no? Y estos entendimientos vayan avanzando finalmente por el bien del país. Gracias, Adriana Tudela, por acompañarnos hoy en Canarias. Gracias a ti, Enrique.